Continuamos en Mesa Central. Analistas privados consultados por Banco de México revisaron al alza su estimación para el precio del dólar a 18.70 pesos para el cierre de 2017 desde los 18.14 pesos previstos en su reporte anterior. Además, disminuyeron el pronóstico de la inflación de México al cierre de 2017 a un 6.25% desde un 6.3% previsto en septiembre. Para analizar el tema me acompañan Jonathan Ruiz, Abraham González y Baude Barrientos. Bienvenidos. Gracias. Hola, Susi. Pues, ¿qué tan realistas ven estas estimaciones? Yo pienso particularmente que en la estimación del tipo de cambio no es realista el escenario, pensando en todo lo que viene hacia el cierre del año. Estamos en este momento en un nivel que lo tenemos ahí en la pantalla, 19.07 del tipo de cambio, pero incluso llegó a tocar 19.35, me parece, apenas hace unos días. Y el pensar que pudiera estar en 18.70 hacia el cierre del año sería una caída por lo menos de 30 centavos respecto al nivel actual, y bajo la incertidumbre que vemos, y justo también lo vamos a platicar en un momento más, pero bajo todas las cosas que se van a definir este mes y en diciembre también, que el escenario político estará agitado, pues seguramente esa volatilidad no permitirá que el dólar se desvíe mucho de la barrera de los 19 pesos, ¿no? Ahora, la elevan, estaban en 18.40 y elevan la estimación de 18.40 a 18.70. Aún así, me parece que el mercado podría estar quedando corto respecto a esa estimación. Bueno, están reconociendo un poco, Susi, el hecho de la volatilidad, ¿no?, de que está presente hoy en día, pero sí, tal y como comenta Abraham, sería una apreciación del tipo de cambio hacia el cierre del año, ¿no? Aunque sí estamos realmente bastante, no bastante lejos, ¿no?, sino un poco lejos de los niveles que estimaban de 20 pesos, ¿no?, que por ahí de la primavera, ¿no? En cuanto a otros indicadores, también llama la atención pues el hecho de que realmente estén estimando que el crecimiento de la economía pues va a ser, como lo comentamos hace unos días, pues va a ser bastante modesto, ¿no? 2.1, igual que el estudio anterior, pues realmente está en una banda de entre 1.9 a 2.1, sin nada digno de escribir a casa. Okay. Han pasado 2 años desde que un empresario de Estados Unidos dijo que quería ser presidente, y desde el principio mostró su animadversión para México. Esa persona, llamada Donald Trump, consiguió la presidencia de los Estados Unidos y ha insistido con amenazas hacia el país. Sus amenazas no han sido llevadas a nada sólido. El Telecán sigue ahí, el muro no se ha construido, su reforma fiscal no se hace. Considerando todos esos elementos y las dificultades que tiene todavía el señor Trump para llevar a cabo cualquier cambio en el Telecán y para llevar a cabo una reforma fiscal, ¿qué garantías tenemos de que la economía estadounidense siga fortaleciéndose en el sentido de que siga todavía apreciándose más el dólar, que ya lo ha hecho, porque no estamos hablando de una moneda que no está apreciada, está súper apreciada internacionalmente? Entonces, creo que las estimaciones de que un dólar puede estar debajo de los 19 pesos pues pudieran entrar en razón en función de cómo vayamos viendo la discusión de la reforma fiscal en los Estados Unidos, que parece que no avanza. También la discusión en torno al tema del Tratado de Libre Comercio, que si realmente ya lo hubiera querido terminar Donald Trump, lo hubiera hecho desde hace mucho tiempo y tampoco avanza. Entonces, en función de que las cosas vayan cayendo en su lugar, la realidad los vaya superando, creo que le van a ir quitando peso a lo que está ocurriendo con el tipo de cambio, ¿no? Pero hay que darle tiempo al tiempo, ¿no? Creo que sí, digo, falta todavía ver. Ahora, perdón, yo había dicho que subía de 18.40, no, sube de 18.14, o sea, en realidad la estimación subió pues más o menos significativamente, pues, de 18.14 a 18.70. A 18.70, exactamente. Aún así, bueno, queda por debajo de las expectativas de algunos analistas, obviamente, porque el rango puede ser amplio, y que además también es importante esto que ya habíamos mencionado en alguna ocasión anterior, el rango que se ve para la estimación del tipo de cambio. Hay otras variables también que están interesantes. Bueno, aquí estamos viendo cuáles son los resultados. Es importante ver el cambio, lo que esperaban en septiembre y lo que esperaban en octubre. Es decir, el dato más novedoso es el dato de octubre, ¿correcto? Exactamente. Y lo que vemos es lo que decía Abraham, como en septiembre para finales de este año, esperaban 18.14 y ya lo movieron a 18.70.
Así es. Entonces sí hay una percepción de que el tipo de cambio va a estar presionado. Sí, claro, claramente, sí, hay una percepción. Creo que también hay otro dato que me parece, bueno, que tiene que ver, antes de hablar de la tasa de referencia, quisiera hablar también sobre las expectativas que hay en cuanto al entorno económico. Veíamos que el 20%, perdón, de los especialistas consultados decían que el clima de los negocios para los próximos 6 meses iba a empeorar, el 20% solamente. En esta encuesta de octubre, el 38% piensan que va a empeorar. En un mes cambió del 20 al 38%. Del 20 al 38% que se va a empeorar. Exactamente. El clima para los negocios y algo similar pasa, es en este dato particularmente, ¿no? ¿Cuál es el clima de los negocios? Eso es por el ambiente político. Eso es por el ambiente político y por otros factores, ¿no? Al final es un tema de percepción. Y la pregunta es expresa, o sea, no te preguntan cuáles son los factores en esta pregunta en particular. Hay otra parte y hay una sección, que se habla exactamente, de eso. Hay una sección Precisamente que vienen los factores que obstaculizan el crecimiento económico de la actividad económica según la percepción de los analistas, ¿cierto? Sí, hoy por hoy ya el factor político, política interna, ¿no? Como le llaman los encuestados, es el principal factor de riesgo, ¿no? Para la economía. En términos llanos, en las elecciones presidenciales, ¿no? El 2018 lo ven como un factor clave para la toma de decisiones pues de muchas empresas, y también lo están constituyendo como el primer sitio pues desde que hay medición, ¿no? En el caso de seguridad pública lo situaron en segundo sitio, en que es un factor que siempre ha estado presente, ¿no? Entre los primeros tres lugares, sobre todo a lo largo de los últimos 2 años. Pero también quiero enfatizar, Susi, el caso del nivel de empleo, ¿no? Ahorita revisamos a los factores de riesgo. El nivel de empleo para el cierre de este año lo están ubicando en la generación de empleos 734,000. O sea, ese es el nivel máximo, están subiendo casi constantemente mes a mes. O sea, hay cierta percepción, bueno, lo estamos viendo aquí en pantalla, 700,000 en la encuesta pasada. Esa es una visión optimista, ¿no? Sí, pues bastante optimista, ¿no? O sea, que contrasta un poco. Pero ha sido cada vez más optimista por lo que vemos aquí en los datos. O sea, en septiembre se esperaban 700,000, en octubre ya se esperan que el año cierre con 734,000. Hay un factor adicional de riesgo que me llama mucho la atención, Susi, que tiene que ver con la producción petrolera. O sea, ya decía Baude que lo que les preocupa es, uno, el tema político, que se va a calentar el ambiente político, como sabemos, y eso va a generar incertidumbre. 2, el tema de inseguridad, que sabemos que está muy cercano a la gente y en este momento ha subido el clima de inseguridad en el país. Y un tercer tema que ven es la potencial caída en la producción petrolera, es decir, la plataforma de producción del país. Lo que estamos viendo es una caída constante que llegó a un nivel récord ¿qué fue? ¿En septiembre? En septiembre, cuando caímos a 1.7 millones de barriles diarios. Sí, 1.73. Debido a provocado los huracanes y demás, pero 1.7 millones es un nivel alarmante de producción petrolera que ya está empezando a preocupar a los analistas. Porque a pesar de que se ha tratado cada vez de tener una economía menos petrolizada, incrementar los ingresos tributarios, sigue siendo algo que preocupa, por supuesto, a los analistas. Pues es que hay estados que están cayendo, cuya economía está cayendo. Estamos hablando de Tabasco, de Tamaulipas, estamos hablando de Campeche, de Veracruz, por supuesto, y todos estos estados petroleros están en una crisis económica contundente, de caída económica cada trimestre. Ahora, y ahí es importante señalar, por ejemplo, cuál es la estrategia de Hacienda para cubrir ese hueco. Ellos cubren una parte de la producción, lo cubren a un nivel, pero si esta producción sigue bajando, pues también implica menos ingresos. Y no cubren, te cubren un precio, pero no cubren, hay una cantidad específica y esa cantidad específica ya no, de eso no depende si te pagan o no las coberturas. No sé si me explico. O sea, lo que quiero decir es que también puede ser que una caída quede descubierta de alguna forma los ingresos que el gobierno puede obtener de esa venta de petróleo, ¿no? Y creo que eso es importante. Y yo de la encuesta también quiero destacar el nivel de la tasa de referencia, que es lo que esperan los analistas, que esperan al menos 2 bajas de 25 puntos base en la tasa de referencia para el siguiente año. Actualmente estamos en un nivel de 7%, la tasa objetivo del Banco de México está en 7%, y lo que esperan los analistas es que baje alrededor de 6.5%. Eso
¿qué nos dice? Entonces que habría una divergencia entre la política monetaria de Estados Unidos y la de México. Eso evidentemente puede traer presiones cambiarias también, ¿no? Al reducir, al mover el diferencial pues entre tasas de Estados Unidos y México, de manera que México, al reducirlo, de manera que México no quede atractivo. Estados Unidos está pagando más dinero por el ahorro y nosotros estamos pagando menos, pues obviamente esa brecha se cierra. Exactamente. Y somos menos atractivos bajo esa lógica. Exactamente. Si todo lo demás siguiera igual. Exactamente. Que no necesariamente va a ser así. Y esa divergencia pues resulta, digamos, llama la atención. En la divergencia más alta en este momento, Abraham. Sí, pero todavía... estamos en el spread más alto, quiero decir. Sí, pero todavía tenemos tenemos niveles actuales en el tipo de cambio que podrían justificar todavía un alza. De hecho, es algo curioso porque en esta encuesta dicen que para 2018 podría bajar. Lo que dice el mercado de futuros, que es quien apuesta con pesos y centavos, dice que Banxico va a subir la tasa en diciembre. En sintonía con la Fed. Entonces, digamos que quiero resaltar un poco estas, digamos, inconsistencias que existen entre el mercado y la percepción en los analistas que se puede reflejar en esta encuesta, ¿no? Así es, que vemos en el tipo de cambio y en la tasa de referencia. Okay. Pues quizás no sean tanto inconsistencias, Abraham. Se espera, Banxico sobre todo lo desea, ¿no? De que la inflación se reduzca. Jura y perjura el señor Carstens, que ya pronto se va. Para el final de año, del próximo año, quiero decir, que estemos en niveles del 3%, ¿no? Eso empujaría naturalmente para las tasas en México a la baja, o tenderían, ¿no? Porque no creo que en la lógica económica del señor Carstens o de cualquier miembro del gabinete, pues no pensarían que el nivel de tasas se mantenga tan alto, ¿no? Porque el tipo de cambio también estaría baratísimo. Creo que sí, creo que el tema de la inflación también es, evidentemente pues es el mandato del Banco de México. Hay señales de que sí está bajando, sin embargo, es probable que finalice el año por arriba del 6%, al menos es lo que también se refleja en la encuesta. Entonces, que aquí lo tenemos, de hecho, ¿no? Para cierre de 2017 se espera 6.24 y para cierre de 2018, hasta 2018 ya se acercaría al 3%, ¿no? Que de la meta de México. En conclusiones, lo que diríamos es, los especialistas están viendo que la inflación empiece a ceder, o sea, que empiece a bajar de los niveles que andamos ahora, alrededor del 6.5 a niveles de 6.20, es decir, que la inflación tienda a bajar. Que el dólar empiece a meternos en presiones, o sea, están calculando que el dólar se encarezca, ¿no? Aún así están siendo optimistas con que podría terminar el año abajo de 19, pero en cualquier caso están estimando que se pueda encarecer. Y también estamos viendo que en lo que hace a los riesgos que ven los analistas, están viendo como número uno el riesgo político, que como sabemos, amén de quienes puedan ser los candidatos, la aparente desunión que hay ya en los partidos políticos empieza a pesar en el ánimo de quienes analizan la economía. Dos, el clima de inseguridad empieza a ser mella ya sobre la gente en general, pero también sobre los analistas económicos. El ambiente de inseguridad es algo a cuidar ya. Y tercer lugar, la producción petrolera, que sí empieza ya a preocupar a los analistas, ¿no? Un cierre de año incierto. Creo que hemos visto, digamos, alzas y bajas en las estimaciones a lo largo de este año. Creo que todavía faltan probablemente los 2 meses más intensos, pues, bueno, ya no sé si los más intensos o no, porque vaya que ha sido un año intenso, pero definitivamente noviembre y diciembre apuntan para ser moviditos, meses moviditos, y puede ser que se vaya a mover. Sí, aquí en el estudio podemos concluir, eso sí, de que las expectativas tanto para este año como para el próximo, pues no la ven tan malas, ¿no? Dentro de nuestro crecimiento, pues mediocre, ¿no? O de la mano con Estados Unidos. De hecho, para el 2018 se mejoraron ligeramente, ¿no? La predicción del PIB, fueron 3 décimas, ¿no? Realmente no cambia gran cosa el mundo, ¿no? Nuestro mundo de 2.25 a 2.28, pero no lo ven tan mal, ¿no? Sobre todo que considerando que se empiecen a disipar los nubarrones, que como lo veremos ahorita. Que quién sabe, ¿no? Viene la renegociación del Telecán y muchos otros temas que platicaremos después de la pausa de lo que viene en este intenso mes de noviembre. Vamos a la pausa, pero regresamos con más análisis en Mesa Central. Les recuerdo que recibimos sus comentarios en las redes sociales con el hashtag Mesa Central.
El 2018 ya está en el financiero Bloomberg. María Scherer, Kiren Miret y Esteban Illades tienen los temas